Bienvenidos mis queridos a una nueva entrega de Tiene la Palabra Diputado. Nos aloja como cada semana el Palacio Federal Legislativo. Nos ocupan varios temas el día de hoy. El primero de ellos está relacionado con la posibilidad de que las personas a las que les fue asignada una vivienda dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela obtengan la titularidad. Todo esto viene de la mano de la aprobación en segunda discusión de la ley que les confiere la propiedad aquí en la Asamblea Nacional, impulsada esta norma o esta ley por la bancada de la MUD. Una de las diputadas que mayor vocería ha tenido y ha ejercido dentro de la plenaria de este tema es la diputada Adriana Delía, a quien doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio esta semana. Muchísimas gracias, agradecida por la oportunidad. Bueno, ella viene, como saben, en representación del Estado Miranda, pero ha tenido en sus manos la ley y además pertenece a la comisión que ha elaborado este instrumento para someterlo a consideración de la plenaria y ya ha superado la segunda discusión. Diputada, esta ley ha generado muchísima polémica en el ámbito político, porque han sido políticos los argumentos del gobierno contra la norma y para no aprobarla, para que ellos no levanten la mano y no le dijesen que sí a la norma. ¿Cuál es el espíritu más importante que se recoge de todo esto una vez que ya la norma está lista, pues en segunda discusión, aprobada en segunda discusión? Bueno, es muy importante tu pregunta porque el espíritu de esta ley es que quienes han recibido una vivienda por la Gran Misión Vivienda Venezuela y también los beneficiarios de programas de viviendas anteriores a la Gran Misión Vivienda Venezuela que hayan sido ejecutados por el gobierno nacional, estadal o gobiernos municipales que todavía no son propietarios, reciban su título de propiedad, pero de propiedad plena, como establece el artículo 115 de la Constitución, con la facultad de hacer uso, goce, disfrute y disposición de su vivienda, como lo son las personas que van y compran una vivienda y que son propietarias de un inmueble. Fíjate, aquí la gran discusión es que los diputados de Maduro han dicho que ellos tienen la capacidad de decidir si hay venezolanos que pueden ser propietarios plenos y venezolanos que no, porque son viviendas que han sido construidas en el marco de un programa social. Y resulta que si se construyeron con los recursos de la nación, con recursos de los venezolanos, con recursos del petróleo al final del día, y si decimos que el petróleo es nuestro, ¿por qué los venezolanos que han tenido menos oportunidades y que hoy ocupan y recibieron una vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela no pueden ser propietarios plenos para que eso sea la palanca de su desarrollo a futuro y puedan seguir adelante? Nosotros creemos en un país de propietarios, nosotros creemos que la propiedad y sobre todo la propiedad de la vivienda, que es el bien más importante que tiene la familia venezolana, sea lo que les permita salir adelante. Y no solamente es el título de propiedad, sino que se sancionó también un último artículo en el cual se solicita la condonación de la deuda, se aprueba la condonación de la deuda de los venezolanos que tienen alguna deuda con el Estado, bien sea de la Gran Misión Vivienda Venezuela o, como te decía, también se incluyeron programas sociales del pasado, anteriores a la Gran Misión Vivienda Venezuela, que tampoco le habían otorgado los títulos de propiedad y todavía hay personas con deuda. Y lo más importante de esto es que, fíjate, estamos viviendo la peor crisis económica de nuestra historia. Ninguna de las personas que estamos vivas hoy podemos recordar una situación peor a la que estamos viviendo. Se necesitan más de 15 salarios mínimos para comprar la canasta básica. ¿Cómo una familia humilde que habita en una vivienda, la Gran Misión Vivienda Venezuela, puede pagar su vivienda? Entonces nosotros creemos que esta es una enorme oportunidad para que las familias que recibieron una vivienda, que por cierto es otra de las cosas que aclara la ley, porque hay muchas familias que están viviendo en estas viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y que les entregaron, imagínate, hasta una llave simbólica. Nunca les dieron ni siquiera un papel que dijeran que eran beneficiarios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Imagínate tú el nivel de angustia y de incertidumbre que tienen una enorme cantidad de personas, de familias que no saben por eso es el chantaje de este gobierno. Esta ley acaba con el chantaje, porque si tú tienes la titularidad, nadie más nunca, ni ni ningún otro gobierno, te puede chantajear. Claro, ahora que usted dice esto,
yo quisiera recrear, hablando del chantaje precisamente, yo quisiera recrear o reponerle a nuestra audiencia unas declaraciones recientes del diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del PSUV, quien asegura precisamente que ustedes como bancada lo que aspiran es enfocarse solo en el individualismo, en que la propiedad privada ciertamente pues rompe con el esquema que ellos tienen de la propiedad familiar, y que además simplemente los deja al descubierto con esa suerte sí, o lo que ellos llaman la defensa del modelo capitalista, etcétera, ¿no? Que al final conduce al individualismo según la visión de ellos. Vamos a reponer esto para entonces luego escuchar su reflexión sobre esos argumentos. Una ley de propiedad de la vivienda, pero cuando lee su contenido es todo lo contrario a lo que plantea el título. Esta ley, la ley de la propiedad de la vivienda, no es otra cosa que la privatización del derecho a la vivienda. La vivienda tiene que ser un derecho. Señores de la Mesa de la Unidad, algunos de ustedes defienden sincera y públicamente la visión capitalista de la sociedad. No todo puede ser un negocio en la vida. Hay cosas en la vida que son derechos, hay que respetarlos como tal. El valor de los terrenos, que las leyes de Chávez, como ustedes declararon que las quieren eliminar con esta ley, dijeron que serían valor de uso. Eso elevaría el costo de la vivienda a una magnitud que sería inviable construir las próximas 2 millones de viviendas. Sería inviable pagarla para los sectores populares, para la clase media. Es un error lo que están cometiendo, un error que pone en riesgo el derecho de la vivienda a la familia venezolana. Lamentablemente sigue siendo una Asamblea Nacional de espaldas al pueblo venezolano. Además, diputada Delía, otro de los voceros del contraste de todo esto ha sido el diputado Ricardo Molina, quien además asegura, lo ha dicho en varias ocasiones, con un fajo de leyes en la mano, que ellos sí le entregan la titularidad de las viviendas a los adjudicatarios de la Misión Vivienda. Decía además que en los registros públicos hay constancia de que eso sí se entrega y que ustedes simplemente están estafando, por decirlo de alguna manera, a las personas que apoyen este instrumento o que es una oferta engañosa. ¿Qué podemos responderle a ese argumento? Bueno, fíjate, si eso fuese cierto, la mayoría de las personas que están en la Gran Misión Vivienda de Venezuela tuviesen un título de propiedad. Y quienes lo tienen un título que les acredita propiedad familiar. ¿Qué es eso? Eso es una propiedad social. Y todos sabemos que la familia es un ente que en el tiempo va variando. Las personas se casan, se divorcian, cambian, los hijos crecen. La familia es dinámica y es muy difícil que un título acreditando a una familia sea algo que les permita a esas personas que están en ese grupo familiar evolucionar en el tiempo. Y la primera pregunta que yo les haría es a los diputados de Maduro, a los diputados del PSUV, si ellos no son propietarios de las viviendas donde ellos habitan, ¿por qué ellos creen que hay venezolanos de primera y venezolanos de segunda? ¿Por qué ellos creen que hay un grupo de venezolanos que sí puede ser propietarios plenos de acuerdo al artículo 115 de la Constitución y hay un grupo de venezolanos que no? Nosotros creemos en el progreso y el progreso es que no importa en dónde hayas nacido y en qué condiciones hayas nacido, siempre tengas la posibilidad de salir adelante. Por eso nosotros creemos que los venezolanos tienen que ser propietarios plenos, como establece el artículo 115 de la Constitución, que puedan hacer uso, disposición, goce, que nadie les diga qué hacer con su vivienda, porque también creen que hay venezolanos que tienen entonces menos capacidad para decidir sobre sus vidas. Hay unos que sí, como ellos mismos, que estoy segura que tienen vivienda y son propietarios, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, y ellos piensan que hay un grupo de venezolanos minusválidos en algún sentido que no pueden ser propietarios de sus viviendas. Tengo que irme a una pausa, pero dejo en el aire el sinsabor, que a pesar de que para ustedes es una conquista llegar a la segunda discusión, me dice que todavía falta la revisión de algún artículo que debe ser nuevamente elevado a la plenaria, pero más allá de eso ya el proceso concluyó. El sinsabor de quienes les apoyan, de quienes votaron por ustedes y perciben que entonces, ¿cómo se logrará que esto realmente sea ley en Venezuela, vista la actuación del Tribunal Supremo de Justicia? Al regreso.